Mucho gusto, soy el doctor Lionel Anglade, quiropráctico en Irún, Guipúzcoa, España. Hoy día vamos a ir hablando de los pasos importantes para despertarse bien. La primera cosa, tomar su tiempo. Cuando se despierta, la mejor es despertarse naturalmente sin estar de despertador. Justamente en nuestra sociedad es algo complicado. Entonces, por favor, cuando el despertador suena, tome su tiempo. No de frente, no salte en su móvil a ver los mensajes del WhatsApp, a ver las llamadas. No. Deje un tiempo eso, tome su tiempo. ¿Okay? Uno de los movimientos que puede hacer es estiramiento lumbar, que realmente se pone en el borde de la cama. Las lumbares, va arqueando las lumbares, y ve que va forzando las lumbares, siente como hay un arco que se hace eco, y cuando eso se hace, voltea a la derecha y voltea a la izquierda. Y realmente tiene que notar que esas zonas aquí, tanto a la derecha y tanto a la izquierda, van a ir tirando. Eso permite justamente de despertar las lumbares. Otro movimiento que puede hacer es simplemente estirar los brazos, estirar el cuerpo. Permite de estirar el cuello, de estirar las dorsales. Eso al igual permite de despertar su cuerpo. Un otro movimiento que realmente me encanta hacer y que yo personalmente hago regularmente para tener un mejor despertar es a nivel de la axila izquierda. La axila izquierda, justo aquí en el borde de esta axila, usted viene en esta zona y durante 30 segundos va a venir y va a hacer un masaje. Con la mano plana va a venir y hacer un masaje en esta zona. Duele un poquito, es un punto de acupuntura, permite justamente de ir despertando. Y justo una vez que ha hecho eso, durante 30 segundos, viene a nivel de las dos orejas y con sus dedos, viene a nivel de las dos orejas y va a abrir las orejas. Lo hace de las dos orejas a la vez, despacio, todo el camino de las orejas. ¿Okay? En auriculoterapia, a nivel de toda esta zona, hay muchos puntos de acupuntura que tienen que ver con la columna, que tienen que ver con el funcionamiento de los órganos. Es cuando usted viene aquí y de los dos lados va abriendo la parte de la oreja aquí y estirando, pinchando y al mismo tiempo estirando. Justo después de haber hecho eso, eso va a promover un despertar del cuerpo. Y le prometo que haciendo eso no necesitará ningún café para realmente ese despertador. ¿Okay? De facto el café no es recomendable para despertarse, el agua tiene prácticamente el mismo efecto para despertarse. Bueno, eso eran los pasos realmente para despertarse. Tomar su tiempo, hacer el estiramiento lumbar, estirar los brazos, utilizar esta técnica específica activando los puntos de acupuntura para realmente despertarse. Espero que este video le haya gustado. Si tiene cualquier pregunta, escríbeme, puede suscribir a nuestro canal. Les agradezco y que tengan una buena tarde. Hasta luego.